Hola a todos los aficionados, interesados y curiosos de la historia. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy hablaremos de uno de los personajes más amados y odiados de la historia de la monarquía en México y América. Recordado por ser el emperador del Segundo Imperio Mexicano, miembro de la poderosísima familia real de los Habsburgo, Maximiliano de Habsburgo. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn, ubicado en las cercanías de Viena. Fue el segundo hijo de los archiduques Francisco Carlos de Austria y la princesa Sofía de Baviera. Además fue nieto por línea paterna del emperador reinante Francisco I de Austria. El que llegaría a ser emperador del Segundo Imperio Mexicano tuvo una infancia enfermiza. La familia imperial residía en el Palacio de Hofburg. Debido a las bajas temperaturas y a la mala calefacción, le era difícil gozar de buena salud la mayor parte del tiempo. La afición de Maximiliano por las disciplinas naturalistas, como el dibujo botánico y el paisajismo, nació también durante este periodo, ya que apreciaba el jardín privado del emperador de dicho palacio, pues contaba con un espacio conformado por una arboleda de plantas y palmeras tropicales donde anidan loros. Su madre, la princesa Sofía de Baviera, declaraba que de entre todos sus hijos, él era el más cariñoso. Debido a sus responsabilidades reales, tuvo que inclinarse desde temprana edad a los rigores de la etiqueta de la corte en Viena y a una educación severamente militarizada. A lo largo de su educación fue instruido en piano, filosofía, historia, derecho canónico y equitación. Hablaba con fluidez alemán, inglés, francés, italiano, húngaro, polaco, rumano, checo, portugués, español y náhuatl al final de su vida. En 1848, el emperador Fernando I fue reconocido como incapaz de gobernar. Su hermano y sucesor legítimo, el archiduque Francisco Carlos, alentado por su esposa la princesa Sofía de Baviera, renunció a sus derechos al trono en favor de su hijo mayor, Francisco José, quien comenzó su reinado el 2 de diciembre de ese mismo año. Según los contemporáneos del emperador Maximiliano, indican que a menudo y desde muy corta edad había eclipsado ya a su hermano el emperador Francisco José, que a este último lo hacía parecer en comparación más aburrido y menos talentoso. Maximiliano a los 18 años fue descrito como atractivo, soñador, romántico, encantador y deleitante. 2 años después de la coronación de su hermano como emperador de Austria y rey de Hungría y todos sus territorios, en 1850 viajó a Lisboa. Allí conoció a la princesa María Amelia de Braganza, de 19 años, única hija del difunto emperador Pedro I de Brasil, que era descrita como hermosa, piadosa, ingeniosa y de una educación refinada. Sin embargo, en febrero de 1852, María Amelia contrajo escarlatina y murió el 4 de febrero del siguiente año, lo que provocó en Maximiliano un profundo dolor. Maximiliano perfeccionó sus conocimientos en el mando de tripulaciones y recibió una sólida formación técnica naval. Fue nombrado comandante en jefe de la Armada de Austria y ascendió a contraalmirante. Los siguientes años dedicó su tiempo a recorrer los océanos y a finales de 1855, debido a las agitadas aguas del mar Adriático, encontró refugio en el Golfo de Trieste. Inmediatamente pensó en construir allí una residencia. Deseo que puso en práctica en marzo de 1856, cuando inició la construcción del que más tarde llamaría el Castillo de Miramar. Debido a la popularidad de la cual gozaba el joven príncipe archiduque Maximiliano de Habsburgo, en 1856 fue invitado por Napoleón III y su esposa, la emperatriz Eugenia, para conocerlos en París. Maximiliano escribió al respecto sobre aquel suceso en su diario. Aunque el emperador no tiene el genio de su famoso tío, sin embargo, tiene, afortunadamente para Francia, una personalidad grandísima. Domina su siglo y dejará huella. Además declaró, no es admiración lo que tengo, sino adoración. En mayo de 1856, el emperador Francisco José le pide a su hermano Maximiliano que regresara de París a Viena, con una escala en Bruselas para visitar al rey de los belgas, Leopoldo I. En Bruselas, Maximiliano conoció a la única hija del rey y de la difunta reina Luisa de Orleans,
la princesa Carlota de 16 años, que inmediatamente cayó bajo su encanto. El rey Leopoldo I, al percatarse de dichos sentimientos, le sugirió a Maximiliano que pidiera la mano de su hija. Siguiendo su consejo, él aceptó, recibió una cordial bienvenida en la corte de Bélgica. Respecto al duque de Brabante, hermano de la princesa Carlota, le escribió a su prima hermana, la reina Victoria del Reino Unido. Max es un niño lleno de ingenio, conocimiento, talento y bondad, pero el archiduque no posee fortuna propia. Busca sobre todo enriquecerse y ganar dinero para completar las diversas construcciones que ha emprendido. Sin embargo, la reina Victoria estaba de acuerdo, ya que una unión con los Habsburgo representaba poder entre los reinos. Por otra parte, Austria consiguió en el Congreso de Viena la adquisición del reino de Lombardía-Veneto para la Casa de Habsburgo. El 28 de febrero de 1857, Francisco José nombró oficialmente a Maximiliano virrey de Lombardía-Veneto, lo cual hacía aún más atractivo a Maximiliano para las jóvenes casaderas en Europa, ya que además de poseer los títulos de archiduque de Austria, príncipe imperial, príncipe de Hungría, príncipe de Bohemia, Dalmacia, Croacia, entre otros, también ahora era el virrey de Lombardía. En realidad, tras aceptar el matrimonio con la princesa belga, no pareció mostrar entusiasmo ni señales de estar enamorado. Negoció amargamente la dote de su prometida, y mientras continuaban las complejas transacciones financieras entre Viena y Bruselas, con vistas al matrimonio, el rey Leopoldo solicitó que se redactara un acto de separación de bienes para proteger los intereses de su hija, que estaba un poco preocupada por el arreglo de aquellas consideraciones puramente materiales. Sin embargo, el rey declaró: si como está en cuestión el archiduque fue investido con el virreinato de Italia, eso sería encantador para mi hija, eso es lo que quiero. El compromiso se concluyó formalmente el 23 de diciembre de 1856 y el matrimonio tuvo efecto el 27 de julio del siguiente año en el Palacio Real de Bruselas. El 6 de septiembre de ese mismo año, Maximiliano y Carlota hicieron su entrada en Milán, la capital de Lombardía-Veneto. Durante su estancia allá, la pareja habitó el Palacio Real de Milán. El trabajo de Maximiliano en las provincias que gobernaba fue fructífero y rápido. La distribución equitativa de los impuestos, el establecimiento de médicos, la ampliación del puerto y del drenaje para frenar la malaria, la fertilización del suelo y el saneamiento de las aguas, entre otras, fueron algunas de las actividades que más se pueden retomar del gobierno de Maximiliano en las provincias de Venecia. Sin embargo, Francisco José consideraba que su hermano era demasiado liberal y derrochador con sus reformas y demasiado indulgente con los rebeldes italianos, por lo que lo obligó a dimitir de su cargo en abril de 1859. En ese mismo año, Napoleón III propone al emperador Francisco José crear un reino veneciano independiente, al frente del cual se colocarían Maximiliano y Carlota como reyes, pero Francisco José se negó a la idea categóricamente. A los 27 años, el archiduque, ahora sin actividad oficial y sin perspectivas reales, dejó Milán para retirarse a la costa de Dalmacia, donde Carlota acababa de adquirir una isla y un convento en ruinas. Lejos de las actividades del matrimonio de Maximiliano y Carlota, en México, la situación se desbordó cuando inició la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, que enfrentó a los liberales, encabezados por Juárez, y a los conservadores, encabezados por Félix María Zuluaga. Al final, los liberales ganaron la guerra, pero los grandes terratenientes, en apoyo del bando conservador, pidieron ayuda a Europa. En Francia, Napoleón III, guiado por sus intereses personales, decidió intervenir en la política mexicana, aprovechando la Guerra de Secesión. Francia ratificó el 31 de octubre de 1861 el Convenio de Londres, contrario a la doctrina Monroe, que condenaba cualquier intervención europea en los asuntos de las Américas. Francia decidió quedarse y nutrió el ambicioso plan de ocupar a México para que se convirtiera en una nación industrializada que compitiera con Estados Unidos. Las tropas francesas no tardaron en desembarcar en Veracruz y al poco tiempo tomaron Puebla para abrir camino al Valle de México. El objetivo de Napoleón III era que México fuera un protectorado francés,
Si México se volvía teóricamente independiente y pronto se dotaba de un soberano que llevase el título de emperador, todo lo concerniente a la política exterior, el ejército y la defensa podría ser administrado por los franceses. Los deseos del emperador Napoleón III y la emperatriz Eugenia eran convertir a México en una potencia que compitiera con los Estados Unidos y no se debiera a dicho país. Francia intensificó el envío de armamento para fortalecer la presencia del ejército francés en suelo mexicano. En territorio francés, Napoleón III, debido a la simpatía que sentía por el joven archiduque y ex virrey, planeó ofrecer la corona imperial mexicana a Maximiliano, que conocía personalmente y cuyas cualidades apreciaba. Tras la derrota republicana en México, los conservadores pactaron que se restauraría el tradicional sistema de gobierno en el Imperio mexicano. El 21 de julio de 1864, Napoleón III, emperador de Francia, decidió proponer formalmente a Maximiliano debido a que cumplía con los requisitos. El 10 de julio de 1863, la Junta Superior de Gobierno se disolvió oficialmente, emitiendo como último acto el siguiente dictamen que se publicó al día siguiente. La nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria y con un príncipe católico. El soberano tomará el título de Emperador de México. La corona imperial de México se ofrece a Su Alteza Imperial y Real el príncipe Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. Maximiliano respondió oficialmente: es halagador para nuestra casa que los ojos de sus compatriotas se hayan vuelto hacia la familia de Carlos V en cuanto se pronunció la palabra monarquía. Sin embargo, reconozco en perfecto acuerdo con Su Majestad el Emperador de Francia, cuya iniciativa permitió la regeneración de su hermosa patria, que la monarquía no podía establecerse allí sobre una base legítima y perfectamente sólido solo si toda la nación, expresando su voluntad, llega a ratificar el deseo de la capital. Por tanto, es del resultado de los votos de la generalidad del país que debo hacer depender en primer lugar la aceptación del trono que se me ofrece. El mismo mes más tarde, Maximiliano fue a Viena a visitar a su hermano Francisco José, quien pidió que firmara un pacto familiar que lo obligaba a renunciar para él y sus descendientes a sus derechos a la corona austriaca. Sin embargo, prometió subsidios y soldados voluntarios, 6.000 hombres y 300 marineros, así como una pensión anual. Al día siguiente, el 10 de abril de ese mismo año, Maximiliano declaró en Miramar a los delegados que aceptaba la corona imperial, convirtiéndose oficialmente en el emperador de México. La salida hacia México se fijó para el 14 de abril de 1864. Dicho día, zarparon a bordo del SMS Novar. El ahora emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota desembarcaron en el puerto de Veracruz, México, el 28 de mayo de 1864. Por una epidemia de fiebre amarilla en dicha localidad, la nueva pareja imperial cruzó la ciudad sin detenerse. Sumado a ello, la temprana hora de su desembarco les valió una mala acogida por parte de los veracruzanos. No fue sino hasta el 12 de junio de ese mismo año que la pareja imperial hizo su entrada oficial en la capital. Se detuvieron en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde les esperaba una parte importante de la sociedad capitalina, y las diputaciones de las provincias del interior también dieron testimonio de su entusiasmo. Mientras tanto, las tropas francesas seguían luchando en el interior del país para adquirir la totalidad del territorio. El antiguo palacio virreinal, llamado ahora Palacio Nacional, que había sido utilizado históricamente desde la consumación de la independencia como la residencia del titular del poder ejecutivo, no correspondió con la idea que Maximiliano y la emperatriz tenían de una residencia imperial, ya que el interior del palacio parecía más bien una especie de cuartel austero y ruinoso que requería un trabajo importante. Una semana después de su llegada, los emperadores prefirieron trasladarse al castillo de Chapultepec, que lo rebautizaron como el castillo de Miravalle para hacer juego con el castillo de Miramar. Como un dato curioso en la historia de la ciudad capitalina, Maximiliano pidió que se trazara una avenida desde el castillo de Chapultepec hasta el centro de la capital,
llamado así el Paseo de la Emperatriz, que años después se renombrará como el actual Paseo de la Reforma. Desde la llegada del emperador Maximiliano, comenzó a construir museos con el objetivo de conservar la cultura mexicana, mientras que la emperatriz comenzó a organizar fiestas para beneficencia nacional a fin de obtener fondos para la construcción de casas para los pobres. El imperio usó la frase equidad en la justicia. En un principio contó con el apoyo de la Iglesia Católica en México. Para Maximiliano, tal y como lo decía su lema, la justicia y el bienestar fueron los objetivos que declaraba más importantes para él. Uno de sus primeros actos como emperador fue restringir las horas de trabajo y abolir el trabajo de los menores. Canceló todas las deudas de los campesinos que excedían los 10,000 pesos y restauró la propiedad común. También rompió con el monopolio de las tiendas de raya y decretó que la fuerza obrera no podía ser comprada o vendida por el precio de un decreto. Para finales de 1864, el ejército francés logró que se reconociera la autoridad imperial sobre la mayor parte del territorio de México. Pero para consternación de sus aliados conservadores que lo llevaron al poder, Maximiliano defendió varias ideas políticas liberales propuestas por la administración republicana de Juárez: las reformas agrarias, la libertad de religión y la expresión del derecho al voto más allá de las clases privilegiadas, lo cual no gustó para nada a los miembros más importantes del Partido Conservador, que poco a poco le fueron retirando el apoyo al entonces emperador Maximiliano I de México. Por otra parte, cuando Maximiliano se ausentaba de la Ciudad de México, Carlota, según lo establecido en el Estatuto Provisional del Imperio, gobernaba, presidía el Consejo de Ministros y daba en nombre de su esposo una audiencia pública los domingos, quizá con una influencia del Consejo de Indias y el Juzgado General de los Indios. Carlota también ejecutó varias de las políticas sociales de Maximiliano, lo que de facto la convirtió en la primer mujer gobernante de México. El emperador Maximiliano, siempre preocupado por los indígenas, en 1865 dictó un decreto aboliendo el castigo corporal, reduciendo la jornada laboral y garantizando los salarios. Además, el emperador con su propio dinero financió el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Para el 15 de septiembre de 1864, el emperador se encontraba en Dolores Hidalgo, siendo el primer gobernante de México en dar el grito de independencia. Además, el emperador fue el precursor en la construcción de las líneas férreas, reorganizó la Academia de Artes de San Carlos, la remodelación del Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec, aportaría eventualmente tesoros artísticos que perduran aún en exhibición en ambos recintos. La construcción del Paseo de la Emperatriz dio inicio a la remodelación y embellecimiento de la Ciudad de México, siendo este el modelo que se concretaría después durante el Porfiriato. Los emperadores no habían engendrado a ningún heredero. Maximiliano decidió, en septiembre de 1865, adoptar a los dos nietos del anterior emperador, Agustín I, Agustín de Iturbide y Green y Salvador de Iturbide y Marzán. Con tales adopciones, constituyó que el nombre oficial de la dinastía reinante en México sería el de la Casa de Habsburgo-Iturbide. De igual forma, rehabilitó el título de la princesa Josefa, hija del anterior emperador, con el tratamiento de Alteza, dándole así el título y tratamiento de Su Alteza la princesa Josefa de Iturbide. Posteriormente, en abril de 1865, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, reconoció el gobierno de Juárez como el gobierno legítimo en México. En 1866, Napoleón III se vio presionado por la opinión pública francesa acerca de la hostilidad de la causa mexicana. Fue entonces que decidió romper sus promesas con Maximiliano y fue retirando gradualmente las tropas francesas de México. Ya sin ningún apoyo de Francia con el imperio, Maximiliano solo tenía para su defensa el apoyo de algunos soldados mexicanos fieles a él, los austríacos otorgados por su hermano y los belgas financiados por su suegro el rey Leopoldo. En 1866, Carlota deja México el 9 de julio para ir a Europa. En París, sus peticiones hacia Napoleón fracasaron, por lo que sufrió un profundo colapso emocional.
Pronto también los únicos dos apoyos extranjeros que podían ayudar al imperio fueron retirados. Su hermano Leopoldo se vio incapaz de ignorar la hostilidad de los belgas hacia un país que a menudo les traía malas noticias, y Francisco José sufrió una derrota por parte de Prusia, perdió su influencia sobre los estados germanos y tuvo que retirar a sus militares de suelo mexicano. La emperatriz Carlota, en su desesperación, asistió a la Ciudad del Vaticano para convencer al Papa de que enviara ayuda a México, pero este intento de pedir auxilio también fracasó. Maximiliano nunca más vería a Carlota, que pasó el resto de sus días al cuidado de su hermano el rey Leopoldo II, sufriendo enclaustrada serios problemas de salud mental hasta su muerte en enero de 1927. El aún emperador decidió permanecer y continuar solo su lucha contra Juárez, donde se vio obligado a financiar él solo los gastos militares y recaudar nuevos impuestos. En sus cartas a su familia en Austria minimizaba los problemas. Recibió una carta de su madre, la princesa Sofía de Baviera, en la que lo felicita por la decisión de no abdicar, aludiendo al deshonor. Maximiliano asumió el mando superior de sus hombres, encabezados por los generales encargados de su defensa, con un ejército en su totalidad de mexicanos que eran fieles a la causa imperial. El 13 de mayo celebró su último consejo de guerra, en donde declaró: 5,000 soldados mantienen hoy este lugar. Tras un asedio de 70 días y un asedio realizado por los 40,000 hombres que tienen a su disposición todos los recursos del país, Maximiliano se dirigió al Cerro de las Campanas, ahora en compañía de sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Una vez que llegaron al Cerro de las Campanas, el emperador fue capturado. Maximiliano y sus generales debían comparecer ante un consejo de guerra. Recibió 3 votos a favor de la pena de muerte y 3 a favor del destierro. Un voto decidiría el futuro del emperador, lo que concluyó en la condena a muerte. En un intento desesperado por proteger a su hermano, Francisco José, el emperador de Austria, lo reintegró por completo en sus derechos como archiduque de la Casa de Habsburgo. Otros monarcas europeos como la reina Victoria del Reino Unido, emperatriz de la India, el rey Leopoldo II de Bélgica y su católica majestad la reina Isabel de España enviaron cartas, telegramas donde rogaban a Juárez por la vida de Maximiliano. Otros personajes destacados de la época como Charles Dickens y Víctor Hugo también lo hicieron, pero todo fue en vano. Cuando se concluyó el veredicto y los alegatos finales de los abogados defensores, se encontraba presente Juárez, el barón Antón von Magnus y un grupo de mujeres del estado imperialista de San Luis Potosí. Le rogaron hincados que le perdonara la vida. Inflexible, Juárez le respondió inmediatamente de una carcajada burlona según los relatos de los presentes, diciendo: «Me disculparán ustedes, la ley y la sentencia son en este momento inexorables, porque así lo requiere la seguridad pública del país». La princesa Inés de Salm-Salm, un antiguo principado alemán que se encontraba en Querétaro, intentó sobornar a una parte de la guarnición que resguardaba la ciudad con el objeto de facilitar la fuga de Maximiliano. Sin embargo, la maniobra fue descubierta y les fue enviado un ultimátum de muerte a los príncipes, de en caso de intervenir de nuevo con la seguridad pública del país, serían sentenciados a fusilamiento. Cabe resaltar que su esposo, el príncipe Félix, acababa de ser perdonado de la pena de muerte. Se dice sin confirmar, según un mito popular, que el emperador tuvo una visita de Porfirio Díaz, de forma secreta, ya que, aunque el general Porfirio Díaz era extremadamente incorruptible, simpatizaba con las ideas del emperador. Curiosamente, durante el gobierno del general Díaz, muchos de los proyectos inconclusos del emperador fueron retomados y finalizados con éxito. Convengo con Benito Juárez que en teoría es el sistema ideal. Pero en la práctica, un gobierno del pueblo puede ser el gobierno de la chusma. Una chusma que sigue siempre al demagogo que más le promete. Y contra eso, general Díaz, solo un monarca puede proteger al Estado. ¿Por qué un monarca más que un presidente? Porque un presidente es un político y se debe a su partido. Pero un rey está por encima de los partidos. Un presidente puede ser pobre y dejarse llevar por la tentación. Pero un rey, puesto que lo tiene todo, no desea nada. Una mayor obligación recae sobre los que recibieron la corona en la cuna.
la obligación de defender su propio honor, que es el honor de sus antepasados, y el honor de los que deben sucederle. La mañana del 19 de junio de 1867, el depuesto emperador Maximiliano se vistió con un traje negro y la insignia del Toisón de Oro. Después de una misa privada y la confesión, exclamó: «Estoy listo». Maximiliano lanzó un paño a uno de los fieles al imperio que lo acompañaba mientras decía en húngaro: «Llévale esto a mi madre y dile que mi último pensamiento fue para ella». Le entregó a cada uno de los soldados una moneda de oro pidiéndoles que apuntaran bien y no disparasen en su cabeza. Antes del momento exacto de ser fusilado, con voz clara exclamó: «Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! ¡Viva la independencia!». Francisco José I pidió el cuerpo de Maximiliano a las autoridades mexicanas para poder enterrarlo en Austria, pero Juárez se negó, por lo que dejó el ataúd en abandono en la residencia del prefecto de Querétaro. Finalmente, el secretario de Relaciones Exteriores de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, aceptó oficialmente la solicitud de Austria el 4 de noviembre de 1867, es decir, hasta 4 meses después del fusilamiento del emperador. Los restos mortales de Maximiliano de Habsburgo fueron depositados el 18 de enero de 1868 en la cripta real austriaca, la cripta de los capuchinos en Viena. Al día, sus restos actualmente descansan allí. Antes de continuar, te pido que si te ha gustado este video, dejes un like y tus comentarios para así poder seguir creando más contenido que sea de tu interés. No olvides compartirlo con tus amigos. Un rumor constante es que el padre de Maximiliano fue en realidad Napoleón II Bonaparte, quien fuera primo de Napoleón III. La hipótesis se sostiene en que Napoleón II fue criado en la corte austriaca de los Habsburgo. Tras el nacimiento de Francisco José, Sofía de Baviera se había vuelto muy cercana a Napoleón II. Napoleón II murió el 22 de julio de 1832, 16 días después del nacimiento de Maximiliano, y se tiene registro de que Sofía estaba tan volátil que inclusive era incapaz de amamantar a Maximiliano. De cualquier forma, en aquella época su paternidad nunca fue cuestionada seriamente. Y es así que una vez más concluimos con una de las biografías de uno de los personajes más emblemáticos de la historia de México, América y Europa. El emperador Maximiliano I de México, archiduque de Austria, príncipe de Hungría, príncipe de Bohemia y virrey de Lombardía-Venecia. Gracias por tu atención. Me alegro de que estés una vez más por mi canal. Espero pronto tener una nueva biografía para ti. Saludos. Hasta la próxima.